Bien, sí, continuando con el módulo 3, ahora vamos a desarrollar el tema número 3 referido al monitoreo de la biodiversidad. Vamos a hablar sobre la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas en ANP, utilizando la metodología de efectos por actividades, más conocida como metodología como monitoreo de grillas. ¿Sí? El análisis del estado de conservación de las ANP como mecanismo de medición de gestión de las áreas mediante el uso de la metodología de efectos por actividades. Aquí en este esquema vemos como el objetivo de las ANP relacionado con conservar muestras representativas de diversidad biológica del Perú y valores asociados. Esto quiere decir que hay que mantener o mejorar el estado de conservación de los ecosistemas dentro de las ANP mediante la gestión efectiva de las mismas. ¿Y cómo se evalúa esta gestión efectiva? A través de herramientas como el monitoreo del estado de conservación, que mide el estado de conservación actual de las ANP. Lógicamente que bajo el ciclo de gestión efectiva se evalúa el estado de conservación para determinar el grado de afectación de cada una de las áreas. La metodología denominada evaluación de efectos por actividades antrópicas en ANP, desarrollada para la implementación del procedimiento de evaluación del estado de conservación de los ecosistemas en las áreas naturales protegidas, ha sido aprobado por Resolución Presidencial 238-2013 CERNAM, lo que la convierte en el procedimiento oficial para la evaluación del estado de conservación de las ANP de Administración Nacional y Regional del país. La herramienta de las grillas es una metodología que brinda insumo para la planificación y monitoreo de un ANP. La lógica de la medición del estado de conservación parte de la medida del estado de conservación de los ecosistemas en ANP mediante la identificación de efectos asociados a actividades humanas, donde tenemos el menor número de efectos. El supuesto es que mejore el estado de conservación, calidad de los datos, precisión. Bien, ahí tenemos un ejemplo de la utilización de la herramienta de las grillas para el proceso de planificación. Este es un ejemplo de un área natural protegida. Si un ANP se determina como el principal efecto la pérdida de hábitat por agricultura, se esperaría que en el plan maestro se incluya un objetivo relacionado a revertir dicha pérdida. En este caso tenemos un ejemplo de un área de la Reserva Nacional de la Chay, por ejemplo, la actividad de agricultura, el efecto es pérdida de hábitat. Ahí tenemos el análisis de acumulación de efectos, brinda una útil perspectiva espacial para la identificación y localización de los ámbitos con precisión por efectos acumulados. Y ahí, por ejemplo, la intervención es acciones de vigilancia y de control en sectores con mayor presión. La metodología por efectos por actividades tiene dos indicadores: mide el grado de afectación, se expresa en probabilidad de ocurrencia de los efectos actividades o efectos acumulados en los ámbitos dentro de la ANP. El índice de afectación, que es una medida de la intensidad de la afectación de un ANP. El grado de afectación de las áreas naturales protegidas es el grado, se expresa en probabilidad de ocurrencia de los efectos, actividades o efectos acumulados en los ámbitos dentro de la ANP. Se calcula a partir de la medición de la frecuencia de encuentro de los mismos. Puede ser expresado en porcentaje y su fórmula es la que se muestra en pantalla, ¿no? Ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de pérdida de hábitat en la Reserva Nacional de la Chay. Si se registraron 33 unidades muestrales con pérdida de hábitat y el ANP tiene 200 unidades muestrales en total, se tiene que la pérdida de hábitat es las grillas afectadas, que se convierte en el numerador, sobre el denominador, que es el número total de unidades muestrales por 100, y tenemos que la afectación en lo que corresponde a pérdida de hábitat está alrededor de 15.79% para este ejemplo puntual. El índice de efectos por actividades, que es una medida de la intensidad de la afectación de un ANP, cuya fórmula es la que se visualiza en la lámina, siendo ahí el número de efectos a la yésima unidad muestral, dependiendo de los efectos, tenemos hasta 4 efectos, deben tener en cuenta, y es el número total de unidades muestrales, ¿no? El índice de efectos por actividades tiene un valor entre 0 y 1 y puede ser convertido en porcentaje. De esta manera se puede calcular de manera precisa el grado de la intensidad de la afectación de las ANP.
Sobre las unidades muestrales, tenemos que los mapas de las ANP con las unidades muestrales, la identificación de los efectos se realiza en los mapas de las ANP y para facilitar el proceso de localización del ámbito donde se ocurre el efecto, se cuadriculan los mapas de las ANP en unidades muestrales. Para cuadricular los mapas de las ANP se realizan los siguientes pasos, ¿no? Determinar la zona UTM en la que se encuentra ubicada la ANP para la correcta localización de la ANP y determinación de las coordenadas límites, determinación del tamaño de las unidades muestrales, dependiendo del tamaño de la ANP en base a la siguiente relación. Áreas naturales protegidas entre 10 y 5.000 hectáreas les corresponde a áreas, cuadrículas de 1 hectárea. Las áreas que están entre 5.000 y 10.000 le corresponde a cuadrículas de 25 hectáreas y las que son más de 100.000 hectáreas les corresponde a áreas de 100 hectáreas. Como veremos a nivel SINAMPE, la mayoría de áreas están cuadriculadas en grillas de 100 hectáreas. Tenemos un ejemplo de la codificación de cada una de las grillas. En el eje de las X tenemos las letras del abecedario y en el eje de las Y son los números enteros con las que se codifica, ¿sí? Otra de las premisas es que la grilla, para que sea considerada dentro de un ANP, tiene que abarcar más del 50.5%. Tenemos el tamaño de las cuadrículas, depende del tamaño de la ANP y lo que hemos dicho en la lámina anterior, ¿no? Que entre 10 y 5.000 hectáreas le corresponde grillas de 1 hectárea, entre 5 y 10.000 grillas de 25 hectáreas y más de 100.000 le corresponde grillas de 100 hectáreas. Eso es básicamente lo que se ha visto en el cuadro anterior. Bueno, hay que tener en cuenta que el tamaño de la unidad muestral incluye de manera proporcional en la frecuencia de la detección de efectos. Por ejemplo, la detección de efectos en unas unidades muestrales pequeñas tiene que ser que las unidades muestrales grandes. Del mismo modo, el tamaño de la unidad muestral indice sobre la ponderación del efecto. Por ejemplo, los efectos detectados en las unidades muestrales grandes tienen que ser sobreestimados en la ponderación en relación a las unidades muestrales pequeñas. Lo que quiere decir es que para poder sacar el reporte a nivel SINAMPE, todas las grillas son llevadas a grillas de 100 hectáreas para poder sacar un reporte a nivel sistema. Es por ello que las grillas de 1 hectárea se les aplica un factor de ponderación del 0.01 para ser llevadas a 100 hectáreas. Asimismo, las grillas de 25 que son afectadas por un factor de 0.25, bueno, y las de 100 hectáreas son, lógicamente, no son afectadas por ningún factor de ponderación y con ello se emite el reporte de la matriz de efecto por actividades a nivel de grillas de 100 hectáreas. Es un ejemplo, cuántas grillas debería tener un ANP si fuera de 1 hectárea, de 25 o de 100 hectáreas. En ese cuadro, en esta lámina se presenta cuáles son las actividades que relacionadas con los efectos a los cuales se les codifica y se hace una definición operativa para el uso de la herramienta. En esta lámina vemos cuáles son los efectos, también se les asigna un código. Los efectos, como ya hemos hablado, son 4, que es la pérdida de hábitats, el uso de recursos, contaminación y el desplazamiento de especies nativas por introducción de especies exóticas. Hay una definición operativa también de cada uno de los efectos y cómo se podría reconocer. Bueno, aquí estamos presentando el flujograma, elaboración del estado de conservación. Como ya sabemos, es un procedimiento aprobado por CELNAN. Tiene una primera etapa que es la colecta y registro, ¿no? Que inicia con acciones de vigilancia y control. Lógicamente hay que localizar el efecto, identificar las actividades, registrar el efecto en el módulo, ¿no? Emitir un informe técnico y registrar los efectos identificados en el módulo efectos por actividades. Esto se realiza a través de la vigilancia y es a través de la cual se le da seguimiento y registro al desarrollo de las actividades humanas al interior de un ANP y su ámbito de interés de cómo y cuándo estas afectan la biodiversidad de la ANP, así como los aspectos saltantes de la biodiversidad. El segundo punto es la sistematización de generar reporte de la ANP, elaborar el informe del estado de conservación, que es un informe trimestral, se publica en la base de datos en el visor web, elaborar el informe de conservación, enviar a la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas para conocimiento y lógicamente hay que verificar con la información registrada, comunicar a la jefatura de las ANP y coordinar con estas jefaturas para evaluar el estado de conservación. Esta información se analiza en el reporte del estado de conservación, se implementan las medidas y o inicio de un procedimiento administrativo, si se identifica alguna afectación a los posibles infractores. Y esto también puede devenir en una actualización del plan maestro y una actualización del POA, ¿no? Básicamente cierra el ciclo de la gestión con estos mapas de proceso. Sobre los lineamientos metodológicos de los procesos, responsabilidad de los actores.
Esto quiere decir que básicamente el reporte de efectos por actividades se emite, hay un informe anual que se emite a inicios del año. El primer trimestre, pasado 15 días, se emiten los reportes técnicos con fecha de corte del primer trimestre y así sucesivamente, teniendo en cuenta que para el año se están emitiendo alrededor de 5 informes técnicos, 5 reportes técnicos que dan cuenta del estado de conservación de las ANPs. Básicamente lo que les estábamos diciendo, y ahí se muestran unos cuadros estadísticos como desde la línea base realizada en el 2011 el estado de conservación se ha venido incrementando respecto a la afectación que muestra cada una de las áreas. El estado de conservación del SINAPE se ve alterado por diversos efectos y factores. ¿Cómo se registran los efectos? Se registran mediante el módulo web de efectos por actividades. Básicamente se registran factores humanos y se registran los efectos de sobreuso de recursos, contaminación, desplazamiento de especies nativas por introducción de especies exóticas y pérdida de hábitat. Los registros por los efectos por actividad. Lo que quiere decir esta lámina básicamente en esta parte A, donde ven que las 13 actividades podrían causar un solo efecto y la otra parte muestra cómo una actividad puede estar relacionada o ser causante de la existencia de los 4 efectos. Como les decía, en su conjunto las 3 actividades apuntan a un solo efecto o una sola actividad puede causar los 4 efectos. Más o menos ahí tenemos un ejemplo de cómo se presenta el reporte del estado de conservación básicamente de un área natural protegida, como se evidencia en este caso un ejemplo con Santuario Histórico de Poma, donde el 62.18% de la grilla se encuentra con efectos y el 37.82% se encuentran sin efectos. Ahí, los efectos por cada uno de las afectaciones por cada uno de los efectos directos, tenemos por pérdida de hábitat, tenemos sobreuso de recursos, contaminación y especies exóticas. Es un ejemplo del reporte monetario del año 2015, el segundo trimestre, del mismo modo en el segundo trimestre. Aquí están unos gráficos que dan cuenta del estado de conservación de las áreas, otro tipo de gráficos en barras para evidenciar cómo se prioriza, cuáles en el ranking, cuáles son la afectación que causa mayor incidencia sobre las áreas naturales protegidas, en lo mismo por cada una de las actividades. Esto en porcentaje, también la ocurrencia de efectos en porcentaje, por un porcentaje unidad de muestrales con efectos acumulados a nivel sistema. El porcentaje de unidades muestrales con actividades acumuladas. Bueno, y esos son cuadros estadísticos que se han desarrollado para que puedan evidenciar cómo se viene evaluando el estado de conservación de las AMPs. Eso es todo por hoy. Gracias.